Vamos a continuar viendo las propiedades de curvas y superficies en este vídeo, y para ello pues vamos a ver algunos aspectos básicos de geometría proyectiva que les dan las propiedades a estas curvas. No sé si habéis visto alguna vez en dibujo técnico, cuando habéis estudiado dibujo técnico, una construcción de una parábola que consistía en lo siguiente. Teníais tres puntos. Estos dos puntos son los puntos inicial y final del arco de parábola, y había un tercer punto. Es decir, estos dos segmentos eran tangentes a la parábola en el principio y en el final, es decir, en los extremos del arco de parábola. Utilizando el teorema de Tales, es decir, haciendo una línea, llevando aquí divisiones de 1 centímetro y haciendo paralelas, se dividía estas líneas en partes iguales, en dos partes iguales, por ejemplo, y se unían las divisiones. En tres partes iguales, ¿vale?, mediante el teorema de Tales, y se unían las divisiones correspondientes, es decir, la primera con la primera, la segunda con la segunda. Si se dividía en cuatro partes iguales, o en 5 o en 6, ¿vale? La primera con la primera, segunda con segunda, tercera con tercera y así sucesivamente. Vale, pues al final todos estos segmentos lo que hacían era envolver a la parábola, y con el lápiz pues ibas dibujando una curva que fuera tangente, que sería esta verde que tenéis aquí, a todos estos segmentos, que bueno, en dibujo a mano pues era un poco problemática, pero era una manera de dibujar una parábola conociendo el punto inicial, el punto final y las tangentes en este punto inicial y en este punto final. La gracia que tiene esto es que si el número de visiones es muy alto, pues fijaros que tenéis aquí esta envolvente de la parábola, y ya parece que se intuye, todo esto serían segmentos, parece que se intuye la forma de la curva sin tener que dibujarla, ¿vale? Que la tendríais esta aquí. Pues esto funciona por las propiedades de geometría proyectiva. Todos estos haces de rectas que unen las divisiones correspondientes son lo que se consideran haces proyectivos, es decir, cada uno de estos segmentos es un haz proyectivo. Y estos haces proyectivos, en este caso, no se cortan, como veíamos en el vídeo anterior, en esos dispositivos donde se cortaban puntos, se marcaba sobre el papel. Todos estos haces proyectivos lo que son una envolvente, en este caso, de la cónica, ¿de acuerdo? Es decir, esto es una forma muy, muy sencilla de dibujar un arco de parábola mediante uniendo divisiones correspondientes, y es la que se estudiaba, o yo estudié esto pues, cuando era pequeño en dibujo técnico. Pues bien, todo esto se basa en la geometría proyectiva. Podéis ver aquí que una de las propiedades que ya lo hemos anticipado, si movemos este punto, ¿de acuerdo? Pues sigue siendo, estas serían las uniones de divisiones correspondientes, y esta pata sigue siendo tangente, ¿vale? Sigue siendo tangente a la curva. Y todas esta construcción y muchas propiedades pues se basan en la geometría proyectiva. El problema de la geometría proyectiva era que, bueno, pues no era sencilla, y básicamente desapareció de los temarios de educación, y en la universidad pues se estudia en muy pocos lugares. Pero bueno, que sepáis que las matemáticas y las propiedades de estas curvas que estamos viendo pues se basan en la geometría proyectiva. Esto que tenéis aquí, este arco de parábola, vamos a ver en los siguientes vídeos, es una curva de Bézier, ¿de acuerdo? El grado de la parábola todos sabéis que es 2, ax2 más bx más c, y tenemos 3 puntos. Estos puntos serían los puntos de control del B-spline. Es decir, si esto lo dibujamos en Rhino, ¿vale?, los puntos de control de este arco de parábola serían 1, 2 y 3. Pues esta curva de Bézier de grado 2, siempre con el grado más 1 en puntos de control, es decir, en este caso 3 puntos de control, es una curva de Bézier de grado 2, y es nuestra primera curva de Bézier, ¿vale?, que la hemos construido mediante las propiedades de la geometría proyectiva. Pues vamos a ver en otros vídeos cómo vamos a crear
curvas de Bézier basados en el teorema de Castelló de un orden superior a 2.